Continuamos con más información. Es momento de activar el radar informativo con la conducción de Adriana Peralta y Vanessa Robles. Solo aquí en Élite Noticias. De Ciudadanos. Y precisamente vamos a dialogar con Poli Ugarte. Está aquí con nosotros. Muy buenos días. Bienvenida, Poli. Qué gusto. Esta es su casa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, Adriana, Vanessa, y a todos los amigos que nos están escuchando. Es importante este mes de octubre. El mes de octubre se hace un homenaje a la lucha contra el cáncer de mama, y no solamente en el Ecuador lo vamos a hacer, sino que es a nivel mundial. Y es un poco la concientización de la sociedad de esta enfermedad que hoy es la primera causa de muerte de la mujer por cáncer. Ahora, me llamó la atención lo que estaba mencionando Vanessa, que responde a un boletín de prensa, y es que durante la pandemia se evidenciaron más casos de este tipo de cáncer. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A ver, durante la pandemia no se pudo atender en los hospitales ni se pudo hacer prevención. Si bien es cierto, la Fundación Poli Ugarte tomó la decisión en noviembre del 2020, sin vacunarse su cuerpo médico, su voluntariado, sus coordinadoras, de salir a seguir atendiendo, y lo hicimos en Milagro. Comenzamos con Milagro, con más de 1.600 mujeres que atendimos. De ahí pasamos en diciembre a Baba, con aproximadamente 1.400. En enero del 2021 de este año estuvimos en Ibarra y casi llegamos a las 5.000 mujeres. Y de ahí hemos estado en Urdaneta, que es otro cantón de la provincia de Los Ríos, también con aproximadamente 1.400. Acabamos de terminar algo que no es de mama, algo que es de hombres, que muchas veces no se conoce, que Fundación Poli Ugarte también trabaja, y ahora en septiembre acabamos de atender 2.001 hombres en Milagro con prevención de cáncer de próstata. Entonces, una cosa es lo que Poli Ugarte hizo antes de la pandemia y otra cosa es lo que Poli Ugarte toma la decisión de salir otra vez en pandemia. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque los índices de falta de hacer prevención, normalmente de cada 100 mujeres, 10 hacen prevención, que es muy bajo, pero 10 hacen prevención. En este caso, de 10, de esas 10 mujeres que hacían prevención, hemos bajado a 3. Es decir, a 3 mujeres, de esas 10 bajamos a 3. 3 mujeres haciendo prevención. ¿Por qué? Primero porque las personas tenían miedo de salir, a entrar ya sea una consulta médica o un hospital, a hacerse los chequeos respectivos y preferían mantenerse. Segundo, los hospitales oncológicos se contaminaron también. Los hospitales del IES y los hospitales públicos se dedicaron a atender COVID. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sentimos y por qué nos impulsa a salir a caminar en el país con pandemia? Porque vemos que los niveles de cáncer van aumentando. Todos los días recibíamos llamadas de que me duele, de que me han detectado esto en consultas privadas, y nos damos cuenta que las estadísticas de este año van a subir. No solamente de la enfermedad, sino de la mortalidad. ¿Por qué? Porque hay un retraso de más de 2 meses en atención. Es decir, estabas dando tu tercera quimioterapia y tienes que volver a comenzar nuevamente, porque el tratamiento no se lo puede detener. Y si pasan 5 o 6 meses donde no te atiendes, el tratamiento tiene que volver a comenzar. O si te han operado y el nódulo o el tumor se ha sacado, muchas veces esto se vuelve a reproducir. Entonces, el tratamiento es tan importante como la prevención. Si la prevención lo detectas a tiempo, sacas la bolita antes. ¿Quién se operaba en el momento de pandemia? Nadie. ¿Quién quería irse a hacer un chequeo de un médico, por más que sabía que esta es la primera causa de muerte y de cada 8 mujeres a una le va a dar cáncer de mama? Nadie. Entonces, eso fue lo que nos impulsó, y aparte el desempleo, la falta de recursos, especialmente en las mujeres que nosotros atendemos, que son las mujeres más sencillas de este país, es decir, las mujeres económicamente que menos tienen. Entonces, decidimos salir a caminar en pandemia, aún exponiendo la vida nuestra. Ya te imaginarás cómo estaba mi familia, preocupadísima, claro, porque yo tengo un poco las defensas mucho más bajas que otra persona, porque soy una sobreviviente. Pero yo creo que también fue maravilloso porque nos organizamos y tuvimos una muy buena organización, de tal manera que no hubo ningún tipo de contagios. Poli, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos.
Y para poder entender un poco más este tipo de cáncer, ¿cuál sería la forma de prevenirlo, detectarlo para una mujer joven que a lo mejor lo relaciona como una situación ajena a su realidad? Incluso, ¿cuál es el rango etario en el que es común este tipo de enfermedad también? A ver, comencemos. Nosotros creemos que, si bien es cierto, la Sociedad Americana de Cáncer dice que las mujeres deben comenzar a autoexplorarse o a tocarse, como nosotros le pusimos la palabra, tú pones la mano en la cabeza y con estos 3 dedos recorres como manecillas del reloj toda la glándula mamaria. El momento que estás bañada, enjabonada, se te hace más fácil. ¿Cuándo? De 7 a 10 días después de tu periodo menstrual. Es decir, tú te toca el periodo del primero, tú cuentas 7, entonces en el día 7, 8, 9 y 10, en esos 4 días es que debes hacer tu autoexploración mamaria. No en cualquier momento, no es que en este momento me están oyendo, me toco, ya tengo una bolita. Porque la mujer puede tener bolitas, pero no necesariamente es el momento en el cual puedes diagnosticar que esa bolita nos puede llevar a un cáncer de mama. Entonces, si bien es cierto, la Sociedad Americana dice a partir de los 20, nosotros consideramos desde que la mujer se hace mujercita, es decir, que tiene su primera regla. ¿Por qué? Porque comienza a acostumbrarse a tocar su pecho, a autoexplorar su pecho, a saber que si aquí hay una bolita, que si hay una, por ejemplo, no puede haber laceraciones botando sangre, botando pus, o no puede haber hundimiento del pezón. Si el pezón se comienza a retrotraer es porque hay algo que lo está jalando, y el cáncer normalmente jala el pezón o alguna parte de la glándula mamaria. Entonces, enrojecimiento, picazón, que te da picazón. Todo eso te debe llevar a estar chequeando tus senos desde que has tenido tu primera regla. Y cuando ya tienes 30 años, deberías hacerte un chequeo con un doctor y hacerte una ecografía mamaria. Y cuando tienes 40, debes hacerte tu mamografía. Los rangos etarios han venido bajando. Es decir, antes era a partir de los 50, de ahí bajamos a los 45 y ahora estamos prácticamente en 35. La semana pasada yo ahora no recibo a tanta persona con cáncer como antes la recibía para darles la mano, porque nosotros tuvimos que cerrar nuestro centro médico en mayo, también por consecuencias de la pandemia. Pero recibí una joven de 32 años, a los 29 le dio cáncer de mama y a los 32 le volví a repetir. Entonces, imagínate cómo ella se sentía en ese momento, de que creía que ya había vencido esto y que vuelve a regresar. Y entonces ahí es cuando entramos las sobrevivientes o las personas que hemos sufrido esta enfermedad, a darle la mano, a hacerla ver que hay 2 cosas importantes en esta enfermedad. Primero, no tenerle pena a la persona, porque la pena no te lleva a nada, sino más bien a que se sienta más deprimida. Exacto. Oli, sí, discúlpeme la interrupción, pero tiene razón lo que decía en cuanto a las edades, porque he conversado con algunos doctores y sí, eso pues llama la atención, no saber que desde temprana edad puedes tener cáncer de mama, y sobre todo porque a los 20. Las mujeres no pensamos que a esa edad podríamos ser presa de este tipo de cáncer. Pero me llama ¿no? la atención también, o sea, quisiera conocer cuál es el factor, de pronto genético, algo está ocurriendo. ¿Qué dicen los últimos artículos científicos? Que imagino usted, por supuesto, está al tanto de todo y cada vez se sabe más, hay más información de la comunidad científica. O sea, ¿hay más predisposición en unas mujeres que en otras? Claro, a ver, siempre creemos que es hereditario y el primer factor es hereditario. Es decir, tú eres una madre, una abuela, alguien de tu familia que hayas heredado en lo que se llama el BRCA. Yo no sé si se acuerdan de Angelina Jolie cuando ella se sacó los 2 senos por prevención porque su madre y su tía habían muerto, una de cáncer de mama, la otra de cáncer de cervicuterino. Eso fue algunos años atrás. Eso significa que tú has heredado el gen del cáncer. Eso normalmente las mujeres lo tienen en la cabeza y yo también lo tenía en un momento dado, pero no es solamente por haber heredado, sino porque también hay un problema hormonal. Cuando tú tienes exceso de estrógenos, bajas defensas porque tu cuerpo, porque estás estresada, porque tienes que atender casa, la mujer tiene ahorita miles de funciones entre madre de familia, ahora tienes que educar a tus hijos, en la pandemia tuviste que educar a tus hijos.
cocinar, lavar, planchar, y aparte tienes que salir a ejercer estudiar, tu profesión, trabajar, sí, o tu trabajo, exacto. Tú vives estresada, tus niveles bajan de protección, ¿no? Tu nivel inmunológico baja, se te suben los estrógenos y eso se llama HR2 positivo, que es el que yo tuve. Yo no tenía, yo lo hice el examen, yo no tenía el gen del cáncer de mama. Yo lo produje, y lo produje por hormonas, un desnivel en la situación hormonal, para que las personas nos entiendan. Entonces, si bien es cierto, el mayor problema que tiene el cáncer de mama es que científicamente no se sabe por qué se da. Solamente se sabe que le va a dar a 1 de cada 8 mujeres, y que el 96% de las mujeres se salvan si se detectan a tiempo y hacen prevención. Y por eso el trabajo que se está haciendo, permíteme, Vanesita, sí, y es que justo a eso iba mi siguiente pregunta, tranquila, ¿no? dale. ¿Qué esfuerzos hacen falta ya al nivel de Estado para ayudar a la prevención? Y de ahí lo que usted va a realizar en conjunto con la primera dama. Vamos en primera parte. Lo que necesitamos es unas reformas en el área de salud. Nosotros, cuando fuimos a la Asamblea en el año 2017, que yo después de 15 años de no haber actuado en política, regreso, fue para hacer un código de salud. ¿Y qué es lo que queríamos incorporar dentro de ese código de salud? Un libro entero de promoción, prevención, predicción y autocuidado responsable en la salud. ¿Por qué queríamos ello? Porque no habrá recursos en el mundo que alcancen si no hacemos prevención. En el caso de la detección temprana, es lo que le permite a la mujer vivir y que no le corten un seno, que es el órgano más importante cuando una madre pare un hijo y a través de ellos los amamantamos. Entonces, es importantísimo decir que la prevención debe estar incorporado dentro de los códigos de salud. En el caso del Código de Salud que fue vetado y que hoy se está hablando que nuevamente se lo va a reincorporar, hay un problema. Se eliminó, porque fue propuesta de Paul Ugarte, todo el libro de promoción, de prevención, de predicción y de autocuidado. Y yo siempre digo que hay que hacer políticas públicas. ¿Por qué políticas públicas? Políticas públicas porque cuando tú tienes una política pública, tú le das un presupuesto. Le tienes que dar un presupuesto. En este momento, el presupuesto de salud es de $3.800 millones. ¿Y cuánto le das a prevención? El 0.27%. ¿Qué significa eso? $7 millones. ¿Tú crees que podamos promocionar, hacer prevención en salud con $7 millones para un país? Entonces, esa es una de mis luchas, que se haga una política pública de la prevención y que las políticas sean coordinadas entre el Estado y los gobiernos locales. El día 19 de octubre que se va a hacer este acto conmemorativo, ¿se van a elevar estos petitorios al Ejecutivo o ya han existido acercamientos de diálogo en este sentido? A ver, las políticas públicas no las hace el Ejecutivo, las hace el Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional, que hoy, con pena, acabo de tener una entrevista, el presidente de la Comisión de Salud dice, vamos a aprobar el código anterior, donde eliminan prácticamente y ponen unos artículos de prevención. Entonces, realmente asusta que quieran ni siquiera analizar, sino que quieren meter el código que vetó el presidente Moreno y que ya se levanta el candado porque ya pasó el año, y meter algo que ya hicieron con anterioridad, sin análisis, sin debate, etcétera. Entonces, eso va al legislativo. Quiero resaltar algo. La primera dama es por primera vez, yo tengo caminando en este país 15 años, más de 750,000 personas sin pandemia, más de 10,000 con pandemia. Y es por primera vez que una primera dama me va a acompañar a hacer la conciencia y la sociabilización de lo que es esta enfermedad como es el cáncer de mama. Es por primera vez que el Palacio de Gobierno se va a iluminar de rosa para indicarle al país y a las mujeres especialmente, porque mayoritariamente le da esta enfermedad a las mujeres, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tocarnos, que a través de la autoexploración, a través de la mamografía a los 40 años, podemos detectar a tiempo y podemos salvar la vida. Y yo quiero agradecerle a María de Lourdes Lazo, que tomó la decisión de ir juntas. Vamos a hacer una rueda de prensa el día martes 19 de octubre, que es el Día del Cáncer de Mama, a las 6:30 de la tarde en Palacio de Carondelet, mandando un mensaje de concientización a las mujeres y iluminando de rosa, como se lo hace en otras partes del mundo, ¿no? Porque en todas partes
las torres, etcétera, se hace la iluminación. Vamos a iluminar el Palacio de Carondelet conjuntamente con la primera dama, y quiero agradecerle porque por primera vez que se unen estas dos causas, una primera dama con una causa del emprendimiento social más grande que tiene este país, que se llama Fundación Poliugar. Y qué bueno que se pueda aprovechar ese acercamiento entonces con la primera dama también, y su cercanía al movimiento, creo, como tal, para llevar esta noble causa a mejores escenarios. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista, Poli, y sobre todo por explicarnos toda esta problemática con respecto al cáncer de mama. Gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Pase.